Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a LinkedIn. Soy Carlos Hernández, Brand Manager en la agencia. Y bueno, hoy tenemos una invitada que nos hace mucha ilusión, porque ya se lo he comentado a ella, que hay mucho fan de la marca, que es Evelyn, CMO y cofundadora de Purplan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Carlos. Pues nada, encantada y un placer de colaborar con vosotros en esta entrevista y vamos para allá, con muchas Muy bien, pues ganas. oye, yo no te voy a quitar protagonismo. Para la gente que no conozca a Purplan y no te conozca a ti, ¿quién es Evelyn? ¿Cómo ha llegado aquí? Vale. Bueno, pues a ver, yo sería un poquito esa persona que inició y construyó la marca y que se encarga de que se vea bien y que continúe creciendo. Purplan, para los que no nos conozcan, es la marca o la tienda online referente en plantas naturales y productos orgánicos en España y Portugal principalmente. Aunque bueno, están nuevos objetivos, aquí alerta spoiler, internacionalizar. Así que pronto seguramente empecemos a tener mayor presencia en Europa. Muy guay, muy guay. Luego, como persona, bueno, pues al final mi perfil, yo estudié, soy graduada en diseño gráfico y desde entonces, desde que terminé, pues siempre hice las prácticas en una empresa de videojuegos y siempre me gustó muchísimo el mundo, los entornos digitales, mucho antes de que toda esta ola viniera. Así que, bueno, creo que cogí el camino correcto porque evidentemente aposté por el mundo digital y el mundo digital forma parte de nuestra vida cotidiana y de nuestro día a día. Así que nada, he estado trabajando anteriormente en empresas de videojuegos, en otros e-commerce bastante amplios, bastante grandes también, en el mundo de la sostenibilidad y la ecología hasta que llegó pandemia, ¿no? Y ya teníamos, ahí floreció lo que viene siendo nuestro bebé, que es Purplan. Qué fuerte, Desde qué fuerte. entonces, ahí estamos. Y tengo duda, ¿no? Existencial además. ¿Cómo pasas de sector videojuegos a todo el sector de las plantas? No, porque lo veo un poco distinto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, en principio lo es. Lo que pasa es que al final, yo nací siendo más diseñadora gráfica, después construyendo, pues en el entorno de videojuegos, al final también hacía muchísimo marketing digital para lo que era publicidad del videojuego, que en este caso eran Fantasy Manager y NBA Manager y Ujú. demás. Entonces ahí desarrollaba mucha publicidad también. Al final siempre ha sido diseño y marketing dentro de entornos digitales. Luego, a nivel producto, pues cambia bastante, porque claro, salté pues, de videojuegos, pero al final hay muchas cosas que también tienen en común y tienen coexistencia, ¿no? Solo que, evidentemente, lo que es el producto es diferente. Pero bueno, a Ujú. mí siempre me ha encantado pintar ideas, como digo yo, o sea, crear cosas y ejecutarlas y llevarlas a la vida real. Y la verdad que con las plantas ha sido un poco una manera muy, muy natural y muy, no sé, la podría llamar incluso destino, porque yo en 2019 prácticamente no sabía lo que era una kentia, ¿vale? O sea, nada que ver conmigo. A pesar de que, bueno, siempre he vivido en un campo, mi familia siempre ha estado rodeada de naturaleza, Ujú. gran parte de mi familia siempre ha tenido huerto, mis abuelos me conectan mucho con mi esencia y mi origen y mis raíces, pero el tema de las plantas, la verdad es que me ha encontrado más que yo a ella y lo agradezco muchísimo porque ha sido todo un crecimiento y un desarrollo personal Oye, a nivel producto. Sí, sí, sí. qué, qué romántico todo, la verdad. Y Sí, ya, sí, ya, sí. ya sabemos un poco tu historia, has dicho un poquito así por encima lo que es Purplan, pero a nivel de arquitectura de marca actual, ¿no? ¿Qué líneas, colecciones Uh tenéis? -huh. ¿Qué puede encontrar cualquier oyente que ahora mismo entre a vuestra página web? Bueno, pues principalmente nuestro gran core son las plantas, evidentemente, pero principalmente las plantas de interior, ¿vale? O sea, Mm.
sobre todo especialistas en plantas de interior. Tenemos más de 500 variedades y especies de plantas. Desde mini plantas, claro, mini plantas, plantitas medianas, plantitas pequeñas y un poquito más grandes, pero no tanto como plantas de exterior, aunque también, incluso también vendemos árboles, pero eso, principalmente naturales, aunque nosotros como origen venimos de cuidados orgánicos de plantas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros empezamos realmente como proveedores, realmente hacíamos fertilizantes orgánicos, ¿vale? Fuimos los primeros en España en desarrollar fertilizantes orgánicos a nivel doméstico. ¿Y todo esto por qué surgió? Porque, bueno, eso lo contamos un poquito en nuestra historia, ¿no? O sea, Quentin, que también es el fundador de Purplan, teníamos aquí el huerto y nos dimos cuenta de que, bueno, aquí se abonaba el huerto y las plantas de exterior y los jardines con abonos naturales, pero en cambio para las plantas domésticas, las plantas de casa, no. Entonces empezamos con el desarrollo de fertilizantes orgánicos para plantas domésticas de casa. Y luego tenemos otras categorías como macetas, siempre estamos en continua evolución para traer nuevas macetas, autorriegos, que eso también fuimos los primeros en desarrollar ese producto, que eso fue heavy, la verdad, fue bastante interesante. Desarrollamos, inventamos lo que son autorriegos para que tus plantas de casa no sufran si no las riegas, si estás fuera, que es algo que viene súper bien cuando te vas de vacaciones y tal. Entonces, bueno, en definitiva, principalmente somos plantas naturales y luego muchos accesorios. Qué fuerte, qué fuerte. Habéis acabado con, toma, te dejo mis llaves y me regas las plantas, ¿eh? Sí, un poco, un poquito, sí, con autorriegos. La verdad es que son una solución que no es que inventáramos, porque es algo que ya venía de culturas súper ancestrales, ¿vale? Pero al final son unas vasijas de terracota que también las desarrollamos con artesanales locales, que las introduces en el sustrato, las rellenas y te olvidas de regar durante 7-10 días. La planta de esa manera pues absorbe la cantidad de agua que necesita y la verdad es que es un riego autónomo que ha solucionado bastante. Qué guay, qué guay. Oye, pues una vez sabemos un poco la estructura que tenéis dentro de vuestra marca y todos los productos que podemos encontrar, ¿qué dirías que, o sea, el problema que mejor resolvéis respecto a vuestra competencia, ¿no? Vale, pues yo diría que realmente lo que más nos diferencia es que enfocamos mucho en el valor de cuidar tu planta, ¿vale? De que no sea solamente un elemento decorativo, ¿no? Yo creo que la competencia al final ha inculcado mucho plantas porque quedan bonitas, entonces vendemos plantas naturales para decorar oficinas, casas y demás, pero nosotros trabajamos muchísimo el tema informativo de hey, es un ser vivo, cuídalo y ojalá crezca y dure mucho tiempo contigo. Yo creo que ahí Purplan se diferencia bastante, aparte de otros muchos detalles, pero si tuviera que decidir por uno, yo creo que es porque le hemos puesto mucho corazón en que se cuide de manera natural y orgánica las plantas, porque de alguna manera pues las plantas acaban cuidándote a ti mismo. Sí, literalmente. Yo comparto mucho esa filosofía, ¿eh? Pues ya tenemos esta pequeña diferenciación y sobre todo, haciendo el guión, yo tenía mucha curiosidad, ¿no? De cómo medís ese Product Channel Fit, es decir, en qué canales funcionan mejor para cada categoría. Por un lado tenemos la web y en web realmente yo creo que la gente principalmente, como te he dicho, viene por plantas. De hecho, traemos muchas plantas también, incluso para coleccionistas y plantas que no puedes encontrar en cualquier otro sitio, ¿vale? Que creo que también es otra de nuestras grandes diferenciaciones. Sí. Tenemos plantas que es difícil que tú encuentres en otros viveros, ¿vale? Entonces, principalmente plantas, pero también vienen mucho por accesorios porque confían en la marca como que si tengo que usar un sustrato de calidad, pues voy a elegir Purplan, ¿no?
Igual que si necesito abono o si necesito consejos, pues nos buscan ahí. Quizás también trabajamos ahora con marketplaces, como estamos en Amazon, en Carrefour, en Leroy Merlin y Worten, en fin. Y quizás en lo que son marketplaces, pues nos buscan también pues, por plantas más conocidas o incluso árboles, ¿vale? Que también vendemos árboles grandes. Quizás nos buscan un poco más por eso. Y quizás en Instagram, yo creo, en redes sociales en general. Depende cada red social una cosa, pero en general nuestra comunidad es muy plant lover. O sea, yo creo que también es gente que no... son personas que quizás nos eligen para regalo, ¿vale? Que eso también pasa y eso también tenemos presencia. O sea, dicen, bueno, pues te quiero regalar algo vivo o yo no tengo mucha idea de cómo funcionan las plantas, pero como tenemos accesorios como terrarios, que también es otra de las grandes categorías, terrarios, flores eternas y demás, entonces también nos eligen por regalos, ¿vale? Pero en general yo creo que nuestra comunidad es bastante plant lover o al menos le despierta esa curiosidad de decir, bueno, ¿qué pasa aquí con el mundo natural? Y quiero aprender. Qué guay, qué guay. Pues mira, aquí me surgen dos preguntas que creo que son bastante curiosas de saber. Lo primero, ¿qué porcentaje de la facturación viene de web propia versus marketplaces, ¿no? Que me has dicho que estáis en Vale. distintos. A ver, ¿Lo tenéis eso bien controlado? sí, claro. O sea, estamos creciendo en Marketplace, pero evidentemente es nuestra web. Qué bien, qué bien. Lo que pasa es que estamos trabajando, sobre todo este último año, bastante más en crecimiento en Marketplace, sí. Y para la gente que todavía nos tiene ubicados, ¿no? Y ahora sí que está empezando, ¿vendéis solo online? ¿Tenéis tienda física? ¿Hay alguna forma Vale, de poder la hacer gran esa compra pregunta. física? Sí. Somos 100% online, ¿vale? Pero sí que es verdad, aquí también somos un poquito permisivos en ese aspecto. Hay mucha gente de la zona que dice, mira, es que me encanta o me encantaría conoceros o me encantaría poder entrar. Oye, pues quizás habla con nuestra supercompañera Paula de atención al cliente y quedamos en una cita y quizás puede venir aquí o a comprar o más bien a recoger el pedido. Pero Qué guay, principalmente operamos 100% online. qué guay, qué guay. Sí, yo es que yo, por ejemplo, soy un usuario que compra bastante planta y sobre todo árbol. Y lo estaba pensando, ¿no? Decir, jo, qué interesante todo este proyecto. Y ya mi mente, porque a mí me gusta, soy mucho de ir a los viveros y verlo Sí, claro, y para ver, tocarlo. tocar, Y claro, sentir. Ya. exacto. Y tenía la curiosidad de saberlo. Y la verdad que está interesante. ¿Y en un futuro os planteáis o no? Es algo que siempre ha estado desde el origen prácticamente, pero nos hemos dado cuenta de que es que si saltara, si diera el salto al mundo físico, sería algo más experiencial, ¿vale? No tanto como Qué guay. vivero tradicional. Sí, Ujú. nunca crearíamos, yo creo que Purplan nunca sería un vivero tradicional. Se han estado valorando muchas ideas, pero haríamos algo totalmente distinto. Entonces, seguramente ya no sería tanta venta directa, sino algo más experiencial a nivel físico. Pero por el momento creo que vamos a continuar en entornos digitales y quién sabe si algún día se llega. Espero que sí, así puedo regalar alguna Sí. experiencia a mis conocidos. Pues, oye, sabemos esto un poquito y yo, por cerrar esta parte inicial, vosotros arrancáis literalmente pues, lo que más cuentas, ¿no? En un huerto de Petrarela y crece durante toda la época del confinamiento. ¿Qué dolor real detectasteis que dijiste, buah, es que tenemos que abrir esto? Bueno, sí, o sea, surgió un poco
En el inicio, como el tema de cuidar plantas domésticas, entonces ahí empezamos a desarrollar todo lo que son los fertilizantes, diseñando, aunque yo siempre tuve claro que teníamos que hacer packaging muy atractivo, hacer mucho hincapié en crear contenido para que la gente sepa usarlo, porque creo que también el tema de la fertilización no estaba muy trabajado. Pero poco a poco, o sea, al final es que el cierre eran las plantas. O sea, todo el mundo pensaba que vendíamos plantas sin ni siquiera venderlas. De hecho, como anécdota, ¿no? O sea, yo hasta me llegué a tatuar unas plantas antes de que vendiera plantas. O sea, suena Hostia. romántico, pero era como el final del ciclo. Porque Ujú. después de fertilizantes saltamos a introducir los autorriegos en España, a trabajar con artesanos locales y desarrollarlo. Y claro, y el cierre del ciclo realmente era introducir plantas. Entonces ahí fue Qué ya el guay. clic de decir, venga, vamos a atrevernos. Claro, nos daba muchísimo vértigo porque al final es todo un reto, porque la planta es un ser vivo, es perecedero. ¿Cómo lo envías? ¿Cómo haces que llegue en 24 o 48 horas bien? Hay que regar, influye mucho mantenimiento, nos daban miedo todas las incidencias que pudieran pasar Claro, de, ¿no? Romper esos miedos de la gente de decir, es que no me atrevo a comprar online una planta porque necesito verla, ese tipo de miedos, ¿no? Que siempre surgen, pero la verdad es que las plantas ya fue el antes y el después y fue el gran qué clic. guay, qué Te guay. diría que con las plantas llevamos desde 2022, 2023, o sea, es que apenas 3 años, 4, estamos en ello. Pero sí, sí. Qué guay, qué guay. Y bueno, los dos creo que nos gusta bastante toda esa parte de la marca. Y vosotros tenéis el lema, ¿no? Volver a la tierra, que, Ujú. que es muy potente, la verdad. Creo que os va como anilla al dedo. ¿Cómo lleváis este lema, ¿no? Y estas decisiones a cosas concretas, ¿no? De contenido, del packaging que hemos hablado, incluso de atención al cliente. Bien, bueno, pues al final son muchas pequeñas cosas las que haces para trasladar esa idea o ese concepto al posible cliente o al usuario o a la gente que nos Ujú, conozca. Es reiterarte mucho en apostar por una filosofía que realmente cuide el entorno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nos ponemos en un ejemplo tangible, en el packaging siempre utilizamos packaging libre de plásticos, 100%, o sea, todo materiales reciclados, materiales compostables, porque también incluso vendemos lombrices rojas californianas del compost, que eso es otra historia, pero madre también de está en Dios. la web. Sí, sí, sí. Utilizando tintas que permitan que se descomponga bien, son tintas al agua. Entonces, eso, por ejemplo, es un lado. Otro lado podría ser generando contenido para, ya sea para redes, para web, para email, en el que continuamente trasladamos mucho ese concepto, porque con el cuidado de plantas, pero inculcando los valores de que las plantas son un ser vivo y que tienes una cierta responsabilidad de que, bueno, que no todo vale y no vale Ujú. dejarla en cualquier espacio porque quede bonita, sino esa cultura un poquito de más allá. Y al final intentamos eso, reiterarnos mucho con ese mensaje en muchas, muchas acciones, muchas acciones. En creación de contenido, en Qué guay, talleres, sí. qué guay, qué guay. Incluso en los productos, en los mismos productos. O sea, siempre elegimos productos que si no los fabricamos de manera local o hemos hecho muchas amistades al final. De hecho, hoy, por ejemplo, vamos a coger las macetas que hacemos también aquí en Agost, de terracota, Mm, porque en cierta manera pues es un poco ese volver a la tierra, un poco volver al origen también implica el que cuidemos un poco desde proveedores hasta el qué contenido guay, que trasladas. qué guay, qué guay. Y a nivel de marketing, que hemos estado comentando que hacéis todo online, de momento, ¿qué supuso
nacer en remoto, ¿no? Y encima con recursos propios. Y sobre todo, ¿qué harías distinto si volvieras al día uno? Vale, esto es una gran pregunta. Creo, no sé, siendo honesta, he aprendido tanto y he crecido tanto con el proyecto que probablemente no cambiaría nada, pero sí mejoraría mucho. Me gusta la respuesta. Sí. Y luego, ¿qué te podría decir? A nivel marketing, intentamos trabajar muchos aspectos, muchos. O sea, el paid es como que siempre intentamos hacer lo mejor posible dentro de cada área. Tenemos paid media y dentro de paid media estudiamos mucho cómo mejorar los ads y sacar la máxima rentabilidad y con el mínimo esfuerzo, por así decirlo. La clave es que le ponemos mucha creatividad y muchas horas a cada cosa. Entonces, cogemos el área de paid, vamos a tope. Cogemos email, intentamos trabajar con el mejor profesional de ello, intentamos contratar la mejor herramienta que esté actualizada en día de hoy, por ejemplo. Antes estábamos con Connective, ahora hemos saltado con Clavillo, porque, bueno, supuestamente Clavillo te da muchísimas más opciones. Con SEO lo mismo. En web, por supuesto, tienes que estar continuamente actualizándote. La IA ha sido muy heavy. Sí. La IA ha sido muy heavy. O sea, fíjate que yo te digo que llevaré unos 10 años en el mundo digital y este último año ha sido muy bestia, todos los cambios. Pero al final es un poquito intentar eso, dar lo mejor y estar continuamente en cambio constante. Bien, oye, pues me ha gustado mucho la respuesta, la verdad, porque lejos de ir a lo típico, al final es ese apostar todo cuando hagas las cosas y hacerlas bien. No, que al final es un poquito lo que has dicho de cuidar la planta, ¿no? No de poner la planta en cualquier lugar para que decore y ya está, sino, oye, tenerla bien y cuidarla bien. Y yo creo que eso es guay, es guay. Y nosotros, por ejemplo, que nos dirigimos obviamente a público B2B, ¿no? También como agencia. ¿Qué papel en Purplan tienen esos acuerdos B2B con floristerías, viveros, frente, pues a lo mejor esa venta directa B2C? Vale, mira, el B2B también es otra de las líneas de desarrollo de negocio que se ha valorado. Pero nosotros como proveedores de B2B, ¿vale? Porque al final nosotros, por así decirlo, se podría decir que hemos llegado como a la madre, ¿vale? O sea, nosotros prácticamente no trabajamos ni con viveros ni con floristerías al uso. O sea, trabajamos realmente con grandes proveedores de plantas y grandes viveros, ¿vale? También trabajamos con viveros locales, evidentemente, sobre todo para lo que son plantas autóctonas o árboles mediterráneos y demás. Pero con B2B te diría un poquito eso. Muy bien. No, es que yo lo estaba pensando, ¿no? El decir, jolín, hace mucha venta B2C y yo, pero seguro que también hacen que podríamos... ese proveedor de B2B, claro, sí. Sí, claro, lo que pasa es que eso implica, ya te digo, lo hemos valorado y casi lo llegamos a desarrollar, pero implica muchísima logística, ¿vale? Claro, es muchísima logística y al final, pues siempre continuamente estamos creciendo, pero intentamos que el crecimiento no nos mate de éxito, ¿no? Sea orgánico, ¿no? Claro. Entonces, si apenas terminamos de llevar bien fluido todo el mundo del B2C y nos queda mucho recorrido ahí, dar el salto al B2B, tú tienes que dar una profesionalidad, unos tiempos de entrega, unos plazos y eso implica muchísima mayor volumen en logística, en que hayan personas responsables, comerciales, etcétera.
Me ha Entonces, bueno, venido, eso está ahí, pero me ha venido a la mente, hablando de este B2B, como se hace en el Corte Inglés, que muchas marcas ponen su corner bueno, de su marca, su zapatilla, de lo que sea, pues vosotros en sí, sí, los sí. viveros más importantes del mundo, vuestro corner de Pure Planet. Totalmente, o sea, eso es otra cosa que se ha valorado. O sea, hemos estudiado muchísimas vías, pero al final eso, Ujú. tienes que decidir por lo que a pronto puedes ejecutar y llevar realmente. Pero sí, sí, es una gran idea, por supuesto, lo de hacer corners en... Y ya no solo en viveros, ¿vale? Porque más bien en Ujú. viveros al final eres competencia directa, ¿no? Mm, Entonces, nosotros más bien aliados en lo que son audiencias, ¿vale? claro. Audiencias core, porque al final yo creo que nuestro público, pues es gente, hay una gran comunidad de gente que también es vegana o come plant-based, entonces, o cafeterías o en Mm. restaurantes. Plant-based, por ejemplo, eso podría ser una opción. También hay mucha gente que nos sigue o en la comunidad que le gusta llevar un estilo de vida saludable. Entonces, bueno, pues el mundo del yoga también, el mundo del fitness llevado más al wellness. En una buena librería, ¿eh? Que yo voy a una librería También, en Alicante que, por supuesto, ujú, sí, que sí, 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 tienen plantas de interior y le da totalmente. un buen Libros, ambiente. plantas, gatos, plantas también. Mundo Exacto. de mascotas, totalmente. O sea, somos, de hecho, tenemos muchas plantas y mucha comunidad, plantas pet friendly, y muchísima Ujú. gente que quiere comprar plantas que no sean tóxicas para sus mascotas. Entonces, Obviamente, cuidamos claro. muchísimo también, por supuesto, las mascotas totalmente. Vale, pues oye, vamos a pasar a la especialidad de la casa, que es el SEO. Y, Muy bien. la primera pregunta, yo creo que la tenemos bastante clara y suele ser la que siempre hacemos cuando vienen productos directos B2C. Vosotros, a nivel de estrategia, porque claro, hay momentos que seguís una demanda estacional, pues por ejemplo, primavera, trasplantes, etcétera, Ujú, ujú. pero teniendo cuidado de no perder la autoridad evergreen que os mantiene durante todo el año. ¿Cómo lo hacéis vosotros esto? Sí, totalmente. A ver, nosotros realmente trabajamos la estacionalidad por palabras clave, generación de contenido, lo que vendría siendo arquitectura vertical y directorio y mucha estrategia de enlazado interno. Pero la estacionalidad no tiene un impacto directo con el evergreen. Y te explico, a ver, evidentemente en el mundo de las plantas, la primavera es la gran estación del año. ¿Qué ha hecho Purplan? ¿Qué ha hecho Purplan? Que realmente no todo enfoque en la primavera. ¿Por Ujú, qué? Y aquí viene la gran cuestión, ¿no? Porque tratamos de que cada mes sea importante porque nosotros realmente trabajamos con plantas de interior. ¿Qué pasa con las plantas de interior? Las plantas de interior suelen ser de origen tropical. En los climas tropicales no hay tanta estacionalidad. ¿Vale? Las plantas tropicales generalmente necesitan unas condiciones como de climas cálidos, ¿vale? Y luz indirecta y cuidados continuos, en los que haya mucha materia orgánica en el sustrato y en la fertilización. Entonces, trabajamos prácticamente cada estación adaptada a los cuidados que se requiere. ujú. Y aquí me gusta la respuesta porque yo debo reconocer, yo por ejemplo, llevo 2 años haciendo mi huerta ahí en el campo Uh -huh. y me rompió la cabeza porque al menos aquí o en mi entorno estamos como educados a que el huerto se hace de primavera a final de verano. Y tengo un amigo que hace muchos años que tiene huerto y dice, no, no, ahora toca el huerto de invierno. Y yo, pero, Total, sí, 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 claro. O sea, la naturaleza es súper abundante y es que esto es todo un mundo, ¿vale? O ujú, sea, hay especies y más en nuestros entornos y muchísimas variedades que son más estacionales, que son más de primavera y verano, pero también hay cuidados en invierno y también hay
plantas que se desarrollan mucho mejor en otoño. No, desde luego, pero Y yo... luego, claro, está el tema de cuidados orgánicos, pero en el que tú controles un poquito el clima para los cultivos. Claro, claro. Vale, pues oye, otra pregunta que siempre solemos hablar mucho, ¿no? Porque además con todo esto que bien has dicho de la IA que está cambiando todo, ¿qué peso Sí. tiene el contenido How-To en blog o guías frente a las fichas de producto? Vale, pues esto es lo que, sobre todo, en lo que más ha afectado, ¿vale? Trabajamos muchísimo el informativo a tope, o sea, blogs, prácticamente hemos escrito guías de cuidados de todas las variedades de plantas, de ahí que hayamos aprendido, y sobre todo personalmente, que haya aprendido tanto de las plantas, porque al final he escrito sobre cuidados, problemas y tipos de más de 500 variedades. Entonces, antes trabajábamos muchísimo el informativo, pero ¿qué ha pasado? Bueno, evidentemente la IA ha entrado y te da un contenido informativo maravilloso, al punto, y en el que ya no hace falta buscar y a ver dónde pincho, Exacto. ¿no? Sino ya me lo da. Entonces ahora estamos en esa de cambiar estrategia y le estamos dando muchísima más relevancia al cuidado de los transaccionales, las fichas de producto. Estamos trabajando mucho más la ficha de producto. Hemos perdido Sí. mucho clic, hemos ganado ahora overview, evidentemente, pero eso, ahora trabajando a tope ficha de producto y Sí, estrategia enlazado, evidentemente. hablando bueno, con la mayoría de gente, todos coincidimos en esa caída de clics, sobre todo en los blogs, etcétera. Bueno, ha sido evidente a nivel de todos los sectores. Total. Y por cerrar ya tema de SEO, Ujú. ¿qué KPIs de SEO miráis? Oye, pues mira, yo cuando me pasan el informe SEO, para mí en lo que más nos fijamos o lo que mejor nos indica cómo va la cosa son estas. Vale, pues lo dicho, o sea, con SEO trabajamos con un consultor, ¿vale? Y lo hacemos periódicamente. Mensualmente tenemos una reunión, que de hecho tendré una hora después en terminar la entrevista. Y también hacemos un anual y pues miramos mucho la tasa de conversión en los listados, pues el ticket medio, la aparición. Ahora estamos viendo el KPI de la aparición del proyecto en IA y Chatbox, intentando trabajar mucho por ahí. Qué importante. Te diría que esos son los más, aunque bueno, Sí. yo sé que Rubén nos da muchos KPIs por tipología de páginas. Medimos la home, medimos listados, medimos ficha de producto y informativos. Qué guay. Vale, pues sí, a ver, al final lo que comentamos, un poco el resumen es cómo está cambiando la IA, todo esto del SEO. Nosotros en la agencia, desde principio de las IA Overviews, que me encanta ese nombre, estamos haciendo incluso experimentos, ¿no? De entrenando IAs, dándole información para que vaya absorbiendo, y la verdad que es un mundo totalmente por descubrir, creo que para todos. Totalmente, Y sí. a ver con qué más nos sorprende. Sí, 2025 yo creo que ha sido un poco un antes y un después. Yo lo he sentido así y también he hablado y compartido muchas experiencias con otros compis del sector. Para mí ha sido un antes y un después en el mundo digital y nadie todavía podemos decir para dónde va a ir. Entonces, bueno, siempre actitud de abierta, proactiva y vamos a ver qué pasa y Así es, adaptarnos el cambio lo antes posible. Sin así es, miedos. O así sea, hay es. que ir Exacto. sin miedo, probar y testar y a ver, Qué guay. Sí, porque así se mejora y se descubren las cosas. claro. Vale, pues oye, pasamos a la parte de paid. ¿Cómo hacéis, cómo estructuráis vosotros el paid? ¿Cómo lo hace el Vale, pues a Purplan? ver, más o menos nosotros dedicamos un 10% de la facturación total a lo que viene siendo Pay y el gran amor del Pay es Meta, ¿vale? Meta es lo que más nos funciona, después Google también
TikTok también nos está empezando a dar mucho cariño, podríamos decir. Qué guay. Y Pinterest también hemos hecho muchos ads, pero no termina de tirar, la verdad. No termina de tirar lo que debería. Así que apostando bastante más por Meta y Google principalmente. Y a nivel de meta, ¿qué os funciona mejor? ¿El shopping, el performance o a lo mejor colaboraciones UGC que promocionáis? Vale, pues te cuento. A ver, generalmente mejor shopping que search, por ejemplo, el performance guay también. Y en lo que respecta a más social de UGCs y demás, lo estamos probando, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros apostamos mucho por crear contenido interno, ¿sabes? Qué guay. Nosotros generamos mucho contenido interno. Entonces, a pesar de que a veces pues haces una colabo con algún plan de influencer y luego lo llevamos a ads y guay, pero parece que, por ejemplo, hemos trabajado mucho en que Purplan, la marca realmente, si personificáramos Purplan sería Quentin, ¿vale? Que es el fundador. Entonces, a la gente le encanta verlo. O sea, en ads va genial, ¿sabes? Es como, si ve a Quentin, compra a Quentin. Ya no sé, me imagino que por confianza, por autoridad. Entonces, confiamos mucho en generar ads internos. Qué guay, qué guay. Ahí se nota mucho la mano de que la cofundadora le guste mucho el social media y el branding. Y eso me gusta, me Sí, gusta. Me sí, sí. gustan mucho las marcas porque realmente las marcas que no lo hacen para mí es un error porque estás perdiendo, uno, un valor increíble dentro del equipo y dos, que vas a generar esa autoridad que tú estás comentando de no vamos a necesitar echar mano siempre de otros influencers porque nosotros ya estamos generando la autoridad. Correcto. Sí, Y, sí, eso es algo que aposté desde los inicios porque al final era nuestro valor diferencial, o sea, realmente estos somos quienes somos, sobre todo siempre delante de cámara, yo siempre detrás, ¿no? Siempre delante de cámara Quentin y trabajando mucho la experiencia personal y la confianza y el cariño que ponemos aquí internamente también. También sale bastante Paula, otros compañeros que también tienen mucho que decir y aportar de lo que viene siendo la marca, más que confiar en que quizás pues alguien que por cambio de producto o por cambio de dinero pues generen contenido. Que también, a veces también, pero también sí, en esto hay muchas veces que no sale tan bien, ¿sabes? también. Esa es la otra cara de la Que moneda. eso también pasa. Y aquí, pasando ya a lo que más nos gusta, creo que a los dos, que es la parte de branding, etcétera. Yo creo que todos los brand managers o CMOs o el rol que tengan, ¿no? Que en cada empresa puede ser distinto. ¿Cómo haces en tu día a día para conseguir que se mantenga una coherencia de marca en todo lo que hacéis? Y sobre todo vosotros, Total. ¿no? Que podéis tener tantos estímulos desde pues, los envíos a los propios consumidores o una reclamación y llaman la atención al cliente o todos esos impactos de marca. ¿Cómo haces tú en el día a día para tenerlo todo bajo control? Esto me lo voy a apuntar ya aquí, ¿eh? Muy bien. A ver, trabajando mucho, no. Revisando, direccionando mucho. Primero, creando mucha cultura también e intentando formarte y rodearte de un equipo que confíe bastante en aquello que hace y en aquello que quiere, porque cada cosa importa. O sea, es súper importante. En el e-commerce, yo creo que hay unos pilares fundamentales. Uno de ellos, la logística. Tú el único contacto directo que tienes con el cliente realmente físico va a ser el packaging que vaya a recibir, va a ser el pedido que vaya a recibir. Totalmente. Vale, entonces la gente, todo el equipo que está preparando pedidos, tiene que prepararlos súper, ¿vale? Y cuidando mucho aquello que va a llevar, porque al final es el último contacto. Entonces, ahí también se habla. Y eso hemos trabajado mucho para enseñar a gente que lo haga conforme nos gustaría,
¿vale? Pensando mucho en que la gente lo reciba conforme a ti te gustaría. Esa es una área. Otra gran área, atención al cliente. Lo mismo, o sea, de nada sirve todo nuestro trabajo, de nada sirve que la web sea súper bonita, que en Instagram te haya conocido por una ad increíble y que luego hayas leído reseñas igual, si luego no tengo esa postcompra. Pues ahí también tenemos a gente que realmente ama las plantas y da mucha cultura de ese cuidado de plantas, cuidado orgánico, ¿vale? O sea, es como, te ha llegado la planta, no está del todo bien, yo te explico cómo hacerla para que mejore, yo te voy a dar soluciones para que esa planta, si no está del todo bien, vamos a ver qué pasa y yo te comparto guías y yo te voy a ayudar de la mano. Qué guay. Ese es otro gran factor fundamental. Y claramente todo lo de antes, lo que viene siendo web, lo que viene siendo contenido en Instagram, en TikTok, Pinterest, bueno, en toda la social media y contenido en todo, contenido al final en ads o cualquier otra aplicación digital. Intentar que el tono, o sea, lo mismo, yo he compartido, evidentemente, tú tienes un manual de marca y en ese manual de marca, pues, explicas un poco el tono, explicas la identidad corporativa, por supuesto, la identidad visual e intentar que todo aquel que se una al proyecto, pues, transmita aquello que quieres. Aquí hay un par de cosas que me han encantado porque yo es que opino totalmente igual. Sobre todo, y para mí la más importante, el tema del packaging. O sea, ¿cuántas oportunidades pierden los ¿Cuántas? e-commerce Sí. a la hora de enviar algo que se repita la compra? Mira, yo me acuerdo, la primera vez que compré empecé componentes. Ajá. Está en la universidad y me compré un ordenador. Y lo compré ahí, pues porque, pues, bueno, la primera web que vi y venga este. Y cuando me llegó el packaging, tenía una notita escrita a mano. La mítica piruleta o caramelo que siempre ponen Piruleta, cuando golosinas, compras. sí. Y luego una mochila y unos auriculares porque justo MSI pues hacía eso, ¿no? Y dices, joder, es que vaya experiencia el abrir el paquete, que ya no es solo el lo abres y ya está, sino hay una experiencia detrás que puede hacer que repitas, ¿no? O a lo mejor, sobre todo, también marcas de ropa de gente que está empezando, sobre todo gente joven que, ¿no? Que ahora está muy de moda, pues abrir Total. una marca de ropa, etcétera, tío, te la perfuman. ¿Entiendes? O Total. sea, Bueno, son... hablando de esto, o sea, sí, yo muy loco. O sea, al principio yo quería encontrar, todavía no he encontrado a la persona, si hay alguien por aquí, o sea, que me contacte, porque otra de las maneras en la que quería yo transmitir nuestro claim de volver a la tierra es que tú abras el paquete y huela a tierra mojada, a Ah, petricor. O sea, necesito ese sí. perfume. Y he estado trabajando para que alguien me lo pudiera desarrollar, pero todavía no lo he encontrado. Pero bueno, Bueno, me ahí queda encantaría. la petición, Es una ¿eh? experiencia Sería sensorial muy bestial, ¿eh? interesante. Sí, 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 sí. olor a campo mojado, eso tiene que ser un espectáculo. Y luego también, obviamente, la importancia de que las personas encargadas de atención al cliente sepan de plantas, vamos, que sean los que más sepan de plantas, para que la otra Correcto. persona que a lo mejor está preocupada, y si llama es que está preocupada o que algo no ha ido del todo bien, pues que se pueda Eso quedar es. tranquila, decir, oye, oh, jolín, qué bien cubierto o cubierta estoy. Y luego, sobre todo, lo que tú has dicho, ¿no? A nivel interno, a nivel de la gente que forma parte del equipo, inculcarle mucho lo que sois, ¿no? Quentin y tú, de, mira, Pure Plan es esto, nos mueve esto y tenéis que ir en sintonía de esto, ¿no? Eso Y por es. muy bueno que seas, si no vas en sintonía de esto, este no es tu espacio. O sea, lo veo súper importante. Sí, sí, Así es que clave. eso da vida a una marca. Para mí es lo que hace que las marcas se diferencien porque yo lo digo mucho, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la agencia tenemos una identidad muy clara, ¿no? Somos una calm company en el sentido de, pues tenemos horario flexible, tenemos jornada de 4 días,
premiamos mucho, ¿no? Dentro de todo lo que puede ser una agencia, que obviamente hay cargas de trabajo, pues que todo sea lo mejor para los trabajadores de la agencia, que puedan estar lo menos agobiados posibles, que puedan conciliar la vida con su familia y eso es súper importante. Y si viniera una persona que, por muy buena que sea, no tiene esa visión, no podría estar trabajando aquí. Claro, no conecta igual o quizás no traslada Exacto. pues o sea, al final yo entiendo que Purplan también, no sé, lo entiendo como que Purplan es algo vivo, ¿vale? Es algo vivo y Bueno, aunque en parte sea una extensión de nosotros, no del todo, o sea, todo aquello que se haga tiene que respirar aquello que, su personalidad. total, Entonces, bueno, total. Así es. Vale, pues oye, vamos llegando casi al final, ya recta final de la entrevista, y vamos a hablar un poquito de email marketing, nada, muy por encima. ¿Qué muy flujos bien. tenéis en email, ¿no? En el sentido de, oye, pues tenemos onboarding cuando alguien se suscribe a la newsletter. Tenemos una automatización de cuidado post-compra, o simplemente pues hacemos newsletters y... Pues como te he comentado antes, todo campo aquel que tocamos intentamos sacar el máximo partido, ¿no? Hacerlo florecer, por así decirlo. Entonces, en email marketing, antes tenía un compi muy, muy bueno también. Lo que pasa es que ahora tenemos otro que también muy bien. Y ahí desarrollamos uno de los grandes flujos que creo que nos han diferenciado también bastante con la competencia y bueno, luego se ha replicado, obviamente, que fue el flujo, bueno, nosotros internamente le llamamos telaraña, ¿vale? Pero Ujú. al final es un flujo de bienvenida en el que en vez de ofrecer un cupón, como casi todo el mundo, por suscríbete a la newsletter, 5% de descuento, pues nosotros hicimos planta gratis. Anda. Claro, entonces ese yo diría que fue el flujo estrella, ¿vale? Por comprar por primera vez en Purplan, pues te regalamos una planta gratis. Sí, De a esa ver. manera ya inculcamos ese valor de, bueno, ya te regalamos una plantita más y adéntrate un Ujú. poquito adéntrate un poco en el mundo de volver a reconectar con la naturaleza. Ese diría que es el Ponerse la flujo telaraña, así, ¿eh? Muy bien. claro, sí, 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 sí. Planta gratis y luego, bueno, tenemos muchos otros flujos, tenemos abandono de producto, carrito abandonado, pago abandonado, estamos continuamente trabajando en nuevos flows, quizás desarrollamos, porque como te he comentado antes, trabajamos con Connective, ahora con Clavillo, entonces estamos integrando nuevos flows ahí también. Quizás hagamos cumpleaños, estamos viendo de hacer un ritual de bienvenida, El quizás cumpleaños, sí, siempre, siempre cumpleaños. siempre, siempre cumpleaños. Sí, cumpleaños todavía no hemos hecho, pero sí, estamos trabajándolo porque llevamos poquito tiempo y en Flows un poco lo que te he comentado. Tenemos Flow de fidelización también. La primera compra es planta gratis, pero luego continuamos, ¿vale? Continuamos un Ujú. poquito la vida porque para nosotros es muy importante la fidelización. Entonces, desde la primera hasta la quinta compra tenemos varias GIFs, se podrían decir. Ujú. Y a partir de la Sí, quinta compra ya formas parte del Club Purplan, qué guay, con qué una guay, qué serie de guay. cosas premium que solamente los club los Purplantes pues obtienen. Muy bien. Oye, y si alguien quiere saberlo, pues que entre al club. Que entra al club, esa es. Vale, y algo que me llamó la atención, investigando un poquito, es porque, bueno, me has contado todo este tipo de flujos y tengo dos preguntas ahora, ¿no? Em, ¿Tenéis flujo para adquirir reseñas? Y si es que Sí. no, ¿cómo incentiváis el volumen y esa calidad, ¿no? Porque yo al pegar un vistazo a todo lo que hacéis, vi que tenéis más de 4.000 reseñas y una Ujú. media de 4,8. Ya, Es una barbaridad. ya, pues por lo que te he comentado, o sea, esa locura realmente es el resultado de haber plantado esa semilla y regarla continuamente.
porque es un cúmulo de muchos factores. El resultado de un 4.8 en más de 4.000 reseñas ha sido muchas pequeñas cosas que hemos tenido que trabajar bien para que al final esa reseña se dé. Una reseña totalmente honesta, que realmente sí que tenemos el flujo de que en 10 días, tras haber comprado, pues recibes Sí, un sí, claro. mail con que tu opinión nos importa y mucho, obviamente, y evidentemente tu opinión también tiene premio. O sea, nosotros damos un 15% en la siguiente compra, pero ahí ya cada uno que elija. Es cierto que Google lo hemos trabajado mucho, pero entonces ha entrado Trustpilot, ¿vale? Que Trustpilot, bueno, lo vemos un poco como un entorno que quizás no tan honesto o no tan claro, porque al final pues pagas y demás. Pero también estamos trabajando con un flow para aumentar en Trustpilot y estamos mejorando bastante. Ahora tenemos 4.3 de 109 reseñas en apenas poco tiempo desde que lo hemos puesto, ¿vale? Para que también la gente sepa que, Qué guay. bueno, que también pueden dejarnos reseña por allí. Y trabajando continuamente, sobre todo si vamos a internacionalizar, en que la importancia al final de la ficha en Google es importante, pero no te va a geolocalizar fuera. Entonces, bueno, Exacto. pues siempre estamos ahí. Qué guay, qué guay. Y oye, Evelyn, vamos a mis dos preguntas preferidas de cada entrevista. Y aquí ya nos podemos relajar un poco, ya hemos acabado todo lo técnico, marketing, negocio y ya está. Y ahora vamos un poquito más a nivel personal. Y la primera pregunta es, ¿has sentido el síndrome del impostor en algún momento del crecimiento de Purplan? Y si es así, ¿cómo lo gestionas en el día a día? Vale, ¿cómo me definirías ese impostor? Vale, síndrome del impostor se refiere a cuando tú piensas que no eres lo suficientemente bueno, pues por ejemplo, me lo invento, llegas del sector de los videojuegos y dices, madre Ujú. mía, ¿yo cómo voy a fundar esto? ¿Cómo me voy a encargar de todo el marketing de esto? Si yo no sé tanto de plantas, si yo no sé tanto de esto, cualo. En una síntesis sería cuando a veces en el día a día laboral o incluso personal piensas, jo, a lo mejor no soy tan bueno para esto. Vale. A ver, aquí, como hemos dicho, a nivel personal, voy a ser muy honesta. Yo siempre, para mí lo más importante es trabajar el autoconocimiento, ¿vale? Ujú. Y confiar mucho, trabajarte mucho tú, confiar en que quizás hasta que no lo pruebes no lo vas a saber e intentar trabajar en atreverme a atravesar los miedos a pesar de que me dé miedo. Entonces, por suerte, ese síndrome de impostor no lo he llegado a pensar, no lo he llegado a pensar Ujú. mucho. Evidentemente, claro, hay veces que dices, madre mía, yo no sé si esto lo sacaré, no, como te he comentado antes, madre, tú sabes lo que es vender plantas, no sé ni lo que es una Kentia, ¿vale? Pero no le he llegado a pensar mucho, o sea, es como, vamos a lanzarnos, parece que va por ahí, bien, y a partir de ahí continúa mejora, continuo desarrollo. Y ya te digo, siempre prefiero arrepentirme de lo que he hecho de lo que no he hecho. Qué Con guay. mucha apertura de mente, muy intentar estar abierta y ser humilde, intentar estar abierta a escuchar a mucha gente diferente y callar muchas veces ese impostor que quizás te dice, pues no vas a llegar a esto o no lo vas a hacer. Bueno, que lo diga el tiempo si lo consigo, ¿no? Muy bien, pues ahí queda el tirar para adelante y yo creo que un buen consejo o la síntesis de esto es no sobrepensar, tú acciona y el tiempo dirá si sale bien o no. Tú mientras Eso pongas, es, ¿no? Ese esfuerzo, pues luego las cosas llegarán o no. Y, eso es. y ya por acabar, si pudieras darle un consejo a la Evelyn de 20 años, ¿cuál sería? Pues una frase, ¿eh? No, no, tiene que ser Vale, una frase. tenéis una frase, un consejo. Sí. Mm,
Los límites los pones tú. Qué guay. Oye, muy buen consejo, la verdad. Vale, pues oye, ahí queda el consejo para la Evelyn de 20 años. Y por último, un consejo para nuestros y nuestras oyentes que están pensando en emprender, pero no lo tienen claro, o no saben si tirarse a la piscina o no. ¿Qué les dices? Dame una. Eso, no tener miedo a fallar. O ten miedo a fallar, pero hazlo. Just do it, es que tal cual. Es como, quién sabe, es que mínimo vas a aprender Un muchísimo, montón. muchísimo. O Ujú. sea, vas a evolucionar muchísimo y quizás desbloques partes de ti que ni siquiera sabías que existían. Así es, así es. Así que Ma- fallar realmente, bueno, Fallar que no te mola. cueste mucho dinero, que no te cueste mucho dinero, eso sí. Eso es Vale, que los importante. fallos salgan baratos, que los fallos salgan baratos, pero bueno, pruébalo Muy bien. y Pues ya se verá. ahí queda el mensaje de Evelyn. Por mi parte, agradecerte que te hayas pasado por aquí. Ya lo había dicho, que tiene muchos fans en la agencia. Así Me que, alegro oye, mucho. que sigáis. Bueno, planta gratis para todos, ¿eh? Ahí está, así me gusta. Enviaremos un paquetito. Muy bien. Pues nada, eso, agradecerte que hayas querido compartir este tiempo con nosotros. La verdad que yo creo que tanto nosotros como la audiencia se llevan muchos aprendizajes y esperemos el año que viene o el otro volver aquí, traerte otra vez para que nos cuentes que esa internalización ha ido súper, súper bien. Y nada, que cualquier cosita ya Bien. sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Acceseo y a LinkedIn por confiar en Purplan y en mí. Así que nada, pues hasta luego. Chao, chao.